Muy buenas a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema que posiblemente a nadie le importe o quizás sí, pero bueno, vamos a hablar de algo, pues esta es una forma de invertir el tiempo. Hoy me acompaña Javier Gastón. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan, buen día. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy contento de estar acá en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ya me habías comentado anteriormente, antes de iniciar con este programa del día de hoy, acerca de algunas inquietudes que tienen muchas personas, aunque parezca que es muy común el tema y que no sea de relevancia para muchos. Sí, sí tiene mucho que ver porque hay personas que necesitan este tipo de información y no la consiguen en las redes sociales como cualquier información normal o digamos una información importante o noticia, porque generalmente no se cuenta la realidad al 100%, Juan. Señores, para ponernos un poco en contexto, vamos a hablar sobre un tema que es bastante recurrente, aunque no lo crean, o puede que se lo crean porque definitivamente tiene mucho que ver con la realidad del país, la migración. Señores, algo muy básico y muy sencillo. Lo voy a poner desde un aspecto migración y desde un aspecto turista. Una persona que quiera salir del país y quiera pasear en otro país. Por ejemplo, vamos a ponernos, o el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente donde se encuentra Gastón en este momento. Gastón es un venezolano que se encuentra en Colombia. Por supuesto, él mismo se va a presentar y lo va a decir, pero es una breboca. ¿Qué ocurre? Yo soy un venezolano que nunca he salido de mi país. Para muchos que me están escuchando ya no puede ser un secreto, para otros sí. Y tengo ese desconocimiento total o esa información diversificada y variada donde te dicen que es una experiencia, es otra experiencia. Cada uno tiene una forma diferente de ver lo que sería una migración o lo que sería un turismo hacia otro país. El día de hoy me voy a especificar justamente en Colombia porque es el área de experticia o es el área que mayor conocimiento tiene Gastón, ya que ha vivido allá y ha tenido la oportunidad de no solamente estar en una sola región, sino diversificar en los lugares donde ha visitado, sea por placer, turismo, trabajo o cualquier ámbito. Gastón, me gustaría saber, hablemos desde el inicio para que sea un poco más amena y un poco más concisa, un poco más clara lo que es la explicación. Dime, ¿cuántos años tienes que te fuiste de Venezuela? Bueno, actualmente vivo en Bogotá desde el año 2015, un promedio de 10 años que me vine de mi país natal sin regresar. Cabe destacar de que desde que salí de mi país estoy viviendo en la parte de Bogotá y me he mantenido y he visitado muchas ciudades de Colombia, como te indiqué anteriormente. He visitado Popayán, Cauca, he visitado parte de la costa, he visitado lo que son los llanos. Entonces he tenido bastante camino recorrido en todo lo que es la parte de Colombia. Y tengo mucho conocimiento acerca de cómo funciona el transporte, cómo funciona la seguridad, cómo puede viajar uno dentro del país. Ok, correcto. Es información relevante para todos aquellos que, por ejemplo, quieran salir o quieran aventurarse a probar suerte en otro lado o simplemente quieran hacer un turismo, que es la razón principal del video. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, lo voy a decir sin tapujos porque no tenemos guión. Estamos haciendo esto de una manera productiva o la mejor manera en la que podamos aprovechar el tiempo. No hay ningún tipo de guión, te voy a preguntar las cosas sin tapujos, sin adornarlas, etcétera. Por ejemplo, cuando tú saliste del país, ¿cuál fue el proceder que hiciste? ¿Que tomaste un avión, tomaste un carro, un autobús? ¿Cuál fue el proceder? Cuando salí de mi país hace 10 años, porque también tengo algo que agregar, que yo recientemente, hace un mes y medio, regresé a Venezuela por documentación, pero ya eso es algo que voy contándote más adelante, simplemente te voy a contar cómo hice la primera vez que salí del país. Cuando salí la primera vez del país había una migración masiva. Con esa migración masiva yo empecé a andar en bus, todo, no había maneras de andar en avión y tenías que tratar de tener legal todo, porque había las trochas, pero eran muy peligrosas en ese entonces. Entonces tú tenías que tener tu pasaporte y tenías que hacer unas filas enormes, donde tú tenías por encima de desde tu llegada, tenías más de 1000 personas delante de ti queriendo ingresar al país Colombia.
bien sea para quedarse en Colombia o bien sea para seguir hacia otros países, pero tenían en la travesía que pasar por Colombia. Cuando yo me vine hace 10 años, yo viajé en diferentes escalas, desde mi ciudad natal, que es Valle de la Pascua, Estado Guárico, me tocó hasta Maracay y de Maracay me tocó viajar hasta San Cristóbal. En San Cristóbal me tocó agarrar otro bus que me llevara a San Antonio, que es frontera del Táchira con Cúcuta, ¿sí? Donde empezaba todo lo que es la parte de la migración, donde está lo que es la parte del CENIA, que es Migración Venezuela, y la parte de Migración Colombia. El procedimiento que yo tuve que hacer fue llegar a frontera. En frontera tenía que hacer las diferentes formaciones y entrar en el área de migración Venezuela. En el área de migración Venezuela tenía que sellar el pasaporte para lo que era la salida del país. Y luego pasaba al área de migración Colombia, donde tenía que sellar el pasaporte que daba entrada al país de Colombia. Entonces, legalmente yo estoy dentro de Colombia. Ya salí de Venezuela firmando y sellando mi salida. Ingresé a Colombia, perdón, igualmente firmando y sellando mi entrada. Para todo ¿Correcto? este protocolo estás usando pasaporte, ¿correcto? Correcto. Sí, Es tiene que ser decir, pasaporte porque estamos haciendo ingreso de un país a otro. No estamos trasladándonos dentro del municipio o dentro del estado, sino que estamos pasando ya frontera de país. ok, correcto. Estás empleando un pasaporte para poderte ir por todos los medios legales, entre comillas, o todo el protocolo que debería de seguirse. Ahora bien, ¿qué ocurre con las personas que no tienen el pasaporte y quieren ir a Colombia? Por ejemplo, no vamos a pensar en una migración, porque si es migración, creo que es lógico, no es un secreto para nadie, que necesitan tratar de documentarse, tratar de buscar un medio en el que se identifiquen apropiadamente en el país que van a residir, en este caso Colombia, ya que si no lo tienen van a estar empleando lo que es el trabajo informal y por supuesto las condiciones laborales van a ser menos provechosas. En el caso de una migración, que obviamente si están migrando es porque quieren trabajar en ese país, no es porque van a estar allá de... Bueno, se entiende el punto. Ahora bien, vamos a imaginar, yo soy un venezolano, ok, fino, quiero ir a Colombia, pero quiero ir únicamente como turista. Voy a un pueblo, una ciudad, etcétera, para allá. Es algo cosa de 10, 15, 20 días. No estoy pensando en migración, solamente en ir, conocer o visitar, etcétera, y regresarme. ¿Yo estoy obligado a hacer uso del pasaporte o cuál sería mi proceder en caso tal de no tenerlo? Si deseas ingresar de manera legal dentro del país, es totalmente obligatorio tener un pasaporte. Pero como te estoy indicando, recientemente fui a Venezuela y es muy sencillo ingresar al país por las trochas que llaman. Acá hay las famosas trochas que están al lado del puente principal de cada entrada a Colombia, bien sea por Maicao, bien sea por Cúcuta o bien sea por Arauca, ¿sí? Que son las tres trochas principales que hay. Porque en Arauca, por ejemplo, tenemos el río Arauca, que pasan en lo que llaman normalmente acá las chalanas, que son unos vehículos acuáticos donde tú puedes pasar hacia la otra parte del país. Está muy cerquita del puente principal, solo que para personas que no entran con un documento en la mano. Los que no vienen con simplemente que pasan por ahí, ya al ingresar ahí encuentras lo que es la parte de los buses que están ahí que viajan a cualquier parte del país. Te llevan tanto como a Bogotá, Bucaramanga, Ipiales, o sea, para cualquier parte del país que tú vayas, ahí puedes iniciar tu recorrido. Háblame del procedimiento de peligrosidad en ese sentido. O sea, no estoy empleando el uso del pasaporte para cruzar. Ok, correcto. Solamente tengo mi cédula de identidad, que creo que es algo indispensable. Si no tienes el pasaporte, por lo menos tienes que tener el documento básico de identidad. ¿Qué ocurre? Si yo quiero cruzar bajo la famosa trocha, que por cierto, también me gustaría que definieras lo que es prácticamente una trocha. Si yo quiero ingresar mediante ese método, es más inseguro, de verdad es algo peligroso. Del 1 al 10, ¿qué tan arriesgado puede ser? La ventaja que tienen con el puente es que en el puente tenemos la seguridad tanto de Venezuela como la seguridad de Colombia. En la trocha no se garantiza una seguridad de que, bueno, si pasas por ahí te pasa algo bajo tu propio riesgo, pero igual está dentro del territorio. Pasa algo dentro del territorio, bien sea de Venezuela
o bien sea de Colombia, el gobierno tiene que hacerse cargo de lo que pase ahí. Es totalmente seguro porque, como te indico, yo cuando fui a Venezuela no sellé salida ni sellé entrada porque yo me fui por las trochas. Yo pasé el puente, pasé por el lado del puente, monté en mi canoa, paso allá a la parte de Venezuela, agarro mi bus y continúo, ¿sí? Eso durante todo el día se encuentran tanto la seguridad de Venezuela como la seguridad de Colombia en esas trochas. Anteriormente eran muy peligrosas porque no era visible. Eso estaba, como su nombre lo indica, son trochas que estaban tapadas por la maleza y entonces estabas cruzando clandestinamente. Entonces ahí sabía de todo tipo de personas, tanto delincuentes, asesinos, que personas que se refugiaban en esa zona. Y era una manera fácil de que si yo tengo una canoa, yo puedo hacer dinero ahí porque yo paso todo el día cruzando personas para Colombia y de Colombia para Venezuela. Y es un medio de transporte que te dura dentro del agua solamente el trayecto que cruzas el río Arauca, ¿sí? Que esos son como 2, 3 minutos montados y simplemente es para cruzar el río. Ok, Entonces es totalmente seguro porque como normalmente cruzarías preferiblemente en el día, porque ya llegando de noche tendrías que esperar que amanezca porque no cruzarías un río de noche. Pero lo más recomendable es tratar de tomar los buses. Ya los buses tienen como una ruta estipulada donde ellos siempre llegan temprano. Ellos programan desde donde vayan a salir para que cuando ellos estén en frontera estén en la mañana. ok, correcto. Entonces ya todo está prácticamente especificado y organizado. Ahora bien, ¿qué distancia hay entre una trocha? Por ejemplo, yo quiero cruzar legal, etcétera, tengo mi pasaporte y toda la cosa. ¿Qué distancia hay entre la trocha y el puente o el paso legal, como quien dice? O sea, por ejemplo, X o Y circunstancias, perdí el pasaporte, me lo robaron o lo que sea, no puedo cruzar por la vía legal, estoy obligado a recurrir a la trocha. Si estoy parado enfrente de la vía legal, es decir, enfrente del Del puente. paso, del puente, etcétera, ¿a qué distancia me quedaría la trocha del puente? ¿Un Parece, kilómetro, dos? parece absurdo, pero aproximadamente entre 100 y 200 metros. Ok. Y las autoridades están conscientes de ese proceder, de que están cruzando de forma ilegal de esa forma. Y su proceder es, si yo no lo veo, no está pasando. Ok, interesante. Muy bien. Otro aspecto que había escuchado anteriormente, que decían que hay una política, una ley o lo que sea, que si tú tienes el pasaporte pero está vencido, puedes utilizarlo de igual manera para cruzar legal. ¿Has Sí, es escuchado sobre correcto. esto? Es muy correcto, no importa, el pasaporte tiene una validez para poderlo sellar entre territorios de 10 años después de estar vencido. O sea, puedes tener 9 años con el pasaporte vencido y tú puedes sellarlo normalmente. Muy bien, eso es algo bastante interesante porque yo tengo pasaporte, nunca lo usé, lo saqué año 2014 aproximadamente, creo que se venció en 2024, me da la impresión que ellos tienen una fecha de vencimiento como de 5 o de 10 años, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuál es la fecha de vencimiento del pasaporte, o sea, si te lo dan un 2014, no sé si te va a durar hasta el 2024, 10 años, o te va a durar 5 años, no recuerdo en este momento, lo que te diga es mentira. Pero si está vencido, puedo emplearlo de igual manera para cruzar sin darme tanta complicación mediante el propio puente, ¿correcto? Es correcto. En la parte, por lo menos en la migración Colombia, tú puedes sellar tu pasaporte, esté vencido o no esté vencido. ¿Hay alguna? En Venezuela, si ellos te cobran una multa por el vencimiento del pasaporte, Ok, me respondiste a entonces la pregunta que iba a hacerte. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Hay alguna diferencia entre sellar un pasaporte vencido a uno que no lo esté? sí, por supuesto. Cuando tú tienes un pasaporte legal, no hay nada que te lo impida. Por ejemplo, en la parte de Venezuela, que es donde más afecta la parte del sello y todo eso. Porque para tú salir del país, tú tienes que tener tu documentación en regla. Entonces, sí tiene que ver mucho la parte de que el pasaporte esté vencido, no, más que todo en la parte de Venezuela. Como te indico, yo fui a Venezuela, yo sellé mi salida de Colombia y lo sellé con mi pasaporte vencido porque yo fui a actualizar documentos, porque yo me gusta tener mi documentación actualizada, ¿sí? Yo sellé mi pasaporte con 4 años de vencimiento en la salida de Colombia.
Normalmente fui a Venezuela, pero tuve que hacer un estatus migratorio en la parte de Venezuela, porque aún me salía fuera del país. ¿Tienes conocimiento sobre esa multa que me estás comentando? ¿Es cara, es económica, es algo que te vaya a tachar o te vaya a perjudicar de alguna manera? La multa más que todo es un estatus migratorio que se coloca cuando ya tienes el pasaporte vencido y pareces como que si estuvieras fuera del país estando dentro. Es como un error migratorio que hay, se llama error migratorio incluso. Yo la multa que pagué para poner mi estatus migratorio al día fueron $50 al valor del Banco Central de Venezuela, ¿sí? No te lo cobran en UST, sino al valor del Banco Central de Venezuela. Correcto. En este caso, claro, se está manejando BCB, obviamente. O sea, es decir, que la multa es directamente puesta por Venezuela. No tiene nada que ver con Por Colombia. Venezuela. No tiene nada que ver con Colombia, la multa va directamente por Venezuela porque tú eres venezolano. Y la Tu multa es por irregularidad, tener pasaporte vencido. sí, no, más que todo por estar fuera del país y querer actualizar documentos, porque aparece fuera del país, pero tienes que pagar una multa. No es una multa como tal, sino que tienes que pagar para corregir el estatus migratorio. Yo le coloqué el nombre de multa porque es como yo lo veo, es mi forma de, mi percepción de ese cobro que están haciendo. Ok, pero en este caso, yo llego al puente, voy a tratar de cruzar, enseño mi documentación, van a ver que mi pasaporte está vencido, ellos inmediatamente me van a decir que tengo que pagar esa multa, como tú la ves, para poder cruzar a Colombia, o la multa se va a cobrar es cuando venga de retroceso a Venezuela. No, en Venezuela, más que todo, porque es como te digo, una de las cosas que no me hace sentirme orgulloso de lo que está pasando en el país, es que después que tú estás a mitad del puente, pasando a Colombia, ya tú puedes entrar con tu pasaporte como quieras, vencido, no vencido, las autoridades te van a colaborar, te van a prestar la mayor colaboración. El inconveniente es cuando vas llegando a frontera, cualquier ente de seguridad que está prestando el servicio, que es lo que debería hacer, él te va a retener, te va a decir que tienes que pagar la multa, te va a colocar cualquier traba para que no continúes tu viaje sin que tú le puedas ayudar a ellos con una colaboración para algo. El No sé si clásico matraqueo. es correcto, a eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Que se Sí. entiende de que el inconveniente no es después que pasas Colombia, después que pasas Colombia tú te sientes libre, donde no te sientes libre es dentro de tu propio país. Ok. Entonces, una de las cosas que a mí me incomodó en este viaje de visita es que yo desde donde yo voy, que es la frontera de Colombia, hasta donde yo estoy residenciado para hacer mi documentación, que es Valle de la Pascua, Estado Guayco, son 14 puestos de control. Y de los 14 puestos de control, en todos y cada uno te bajan del autobús, te revisan y se inventan uno que otro procedimiento diferente para que tú puedas darle dinero de lo que se supone que tú llevas de otro país. Cosa que no lo están haciendo de manera legal porque no es algo legal. Ellos es como que colabórame con algo para dejarte ir. Lógico, muchos que ya conocen el sistema dicen, ¿por qué me vas a retener si no estoy haciendo nada ilegal? Pero muchas personas, por el pánico y el miedo que ya se les viene infundando de una en otra, en otra, en otro puesto de control, ya vienen con un terror y terminan entregando dinero a esas autoridades, ¿sí? Entonces ya no son puestos de control, sino que son puestos para ellos hacer mucho dinero. Ok, correcto, excelente. En este caso, simplemente se está pagando es el matraqueo, básicamente. Porque estoy viendo, ¿Correcto? mientras estamos hablando, estoy investigando en Google, ChatGPT o cualquier medio, y efectivamente lo que dijiste es cierto. O sea, eso está, es conocimiento público, se puede buscar fácilmente en Internet. Aquí establece que el pasaporte puede tener vencido hasta 10 años y se puede utilizar con total normalidad. O sea, no se debería estar pagando impuestos, estar pagando multas, estar pagando absolutamente nada. Lo que tú alegas que hay que pagar al emplear ese método es simplemente por el matraqueo clásico al que el venezolano está, lamentablemente está mal acostumbrado.
Entonces, no hay ningún problema. O sea, yo puedo viajar a Colombia con mi pasaporte vencido sin ningún tipo de miedo ni ningún problema. Sin Ningún ningún tipo de protocolo, miedo. ningún tipo de problema. O sea, básicamente, si estuviera acompañado por un abogado, sería tremendo dolor de cabeza para ellos, por ejemplo. Pero en este Es caso, correcto. sí, en este caso, por lo menos lo que dices en la multa, el matraqueo o lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver a nivel legal. A nivel legal, yo puedo cruzar con mi pasaporte sin ningún problema. Ahora bien, te cuento una anécdota. Yo tengo un primo que está en. Eso es típico. Uno siempre tiene un familiar, sea quien sea, que está en Colombia, porque como estamos justamente al lado, es muy común. Ahora bien, tengo un primo que pedí precisamente el mismo tipo de consejo, que cuál es el procedimiento para ir a Colombia, y me dijo, no, vale, eso no piden nada, únicamente la cédula y te van a parar como en 50 cabalas pidiendo la cédula. Enseñas la Ujú. cédula, te la regresan, enseñas, te la regresan. Ese es el mismo protocolo hasta que por fin cruzas a Colombia. Él me alegó estas palabras, pero ¿qué ocurre? Que él en ningún momento me especificó si cruzó por trocha o cruzó por el puente. ¿Qué debo creer de lo que él me dice? Totalmente cierto. En toda Alcabala, vamos a llamarla Alcabala porque es como el mejor conocimiento que tenemos allá. En cada Alcabala a ti te van a retener y ellos van a buscar siempre dentro del bus donde tú vayas la persona que tenga más, que sea más vulnerable para ellos poderlas abordar y bajarla y darle la vuelta, que si lleva comida, que si lleva, pero si solamente tú vienes con tu ropa, porque tú vienes de turismo, tú vas solamente a pasar unos días donde un familiar, entonces solamente con tu documento actualizado, porque si está vencido, tu cédula, el matraqueo, pero si tú tienes tu cédula solamente, no necesitas pasaporte, no necesitas nada, solo tu cédula venezolana, donde te retengan en un puesto de control, te van a pedir tu número de cédula, lo van a ver, lo van a chequear en el CIPOR si aún funciona y te van a entregar tu cédula nuevamente, no vas a tener ningún tipo de inconveniente hasta llegar a frontera. En frontera tienes que bajar a la parte de los buses, la mayoría, el 90% de los autobuses van directo a la trocha. O sea, ellos te dejan antes de llegar al puente y tú vas caminando hacia la trocha, porque está literalmente a 200 metros, 300 metros cuando mucho. Entonces simplemente tú vas a la trocha, tiene un costo en este momento de 5.000 pesos o 1.5 dólares, para que se entienda ya, y aquí, que es nada. Entonces tú con 1.5 dólares pagas al de la lancha, te montas en tu puesto, te cruzan a la parte de Colombia y luego que llegas a Colombia hay muchas personas que ya están ahí para recibirte de diferentes líneas de buses. Para tal sitio, ellos te van a indicar cuáles buses salen, te van a ofrecer mejores precios. Entonces, Debo suponer que preferible. todo el protocolo que siguió mi primo, por ejemplo, fue mediante la trocha. No hay manera alguna en la que pudo haber pasado por el puente mediante la propia cédula solamente, ¿correcto? No, no, para poder pasar por el puente legalmente tienes que tener un pasaporte. Eso te funciona igual en todos los países. Para pasar de un país a otro, tienes que tener el pasaporte, que es lo que avala de que tú estás saliendo legalmente de tu país, entrando legalmente a otro país. Estás saliendo legalmente del país al que ya entraste anteriormente porque está sellado y vas a salir a otro país. Entonces, si tú pasas 10 países, tienes que tener 10 sellos en tu pasaporte que son uno de entrada al país y uno de salida por la otra parte. Uno de entrada al país y uno de salida por la otra parte. Entonces tienes que tener los sellos de cada país que vayas a visitar. Muy bien. Hablemos del protocolo, quitando un poco el tema del paso. Vamos a hablar sobre el protocolo del dinero. Se supone que necesito pesos, o sea, ya yo debería de tener pesos en mi bolsillo para poder efectuar ese viaje o puedo irme tranquilamente con mis bolívares. Para nadie es un secreto que en Venezuela no se utiliza el billete. Todo es pago móvil, pago móvil, pago móvil. ¿Cuál sería el protocolo, el proceder? O sea, necesito resolver unos pesos, unos pocos pesos para poder No pasa efectuar nada, ese. no Explícame. pasa nada porque tú te vienes con tu moneda local, sea el bolívar o sea el dólar. ¿Sí? Al llegar a frontera, antes de frontera, hay cantidades de personas comprando dólar al precio del peso, comprando bolívares al precio del peso. Entonces ellos te colocan por decir, el precio varía si es divisa o si es pago móvil. Entonces, si tú traes directamente la divisa como tal, el dólar, te lo estarían vendiendo de esta parte a 3.500 pesos, que es el costo del dólar acá en Colombia. Entonces, si tú traes
$10, ellos te entregarían a ti 35.000 pesos. Porque el precio del peso en frontera, que ya eso es de manera clandestina, no hay casas de cambio como tal, sino que ya la hacen personas que trabajan en eso. Ya ellos es un método de negocio que encontraron ahí y tú los vas a identificar apenas llegues porque ellos te abordan. Vendo peso, vendo peso, vendo peso, vendo pesos. Entonces, con ellos tú puedes hacer una transacción. No es legal, pero es común. Como ya estamos acostumbrados, ya eso es prácticamente una regla no escrita. Correcto. Entonces, obligatoriamente tengo que hacer el cambio con estas personas que estás mencionando. Sí, ya al pasar de frontera para allá, ya todo es peso colombiano. Ok, A correcto. diferencia, a diferencia al contrario, cuando tú vas de Colombia hacia Venezuela, por lo menos uno o dos estados en ese trayecto te reciben pesos colombianos todavía, porque sabe que esa es una trocha principal, una carretera principal donde van todos los venezolanos que van hacia Venezuela, pero llevan pesos todavía, que si se les olvidó cambiar o que no los pudieron cambiar al momento porque el bus iba saliendo. En mi caso, yo llevaba de aquí para Venezuela en el mes de enero cuando me fui y a mí me quedaron 120.000 pesos. Yo pude haberlos guardado para mi regreso porque yo me regresaba, pero yo dije, bueno, pero si me los aceptan por acá y en el resto del camino, yo dije, bueno, pero en Venezuela no me van a servir los pesos para donde yo voy. Pero sí, por lo menos yo me fui por la parte de Apure y yo todavía en Mantecal fue la última parte donde dicen, bueno, hasta aquí aceptan pesos y eso ya es más de un estado. O sea, ya habíamos pasado Guadualito, habíamos pasado como 5 o 6 municipios casi saliendo de Apure, todavía me recibían los pesos. Te pregunto, ¿es recomendable emplear estos servicios que se proponen en esa área o es recomendable yo tirármelas de vivo y tratar de buscar una persona dentro de mi propio espacio, dentro de mi propia localidad, que me pueda facilitar estos pesos? ¿Qué recomendarías tú? La verdad no es tan difícil de que te puedan estafar o que pueda pasar algo, porque como te digo, a menos que sea una cantidad muy grande de pesos, sí es recomendable. Pero si solamente vas con lo que es el pasaje y esas cosas, lo puedes hacer normalmente ahí en frontera con cualquier persona que te la esté ofreciendo, porque ellos cargan el dinero en la mano y eso en el día es un cambio de divisas ahí normal, es público. Háblame de la cantidad. Por ejemplo, voy a ir a visitar a un familiar, un ejemplo solamente. Aproximadamente, ¿qué cantidad recomendarías tú en pesos que no sea excesiva ni tampoco muy poca? Es decir, un término medio que me ayude a amortiguar bien el viaje de una manera correcta. Depende de la localidad o el municipio para donde vayas. Por ejemplo, te hablo de Bogotá, que es la principal, y casi todos tienen como el mismo valor. El precio del pasaje oscila entre 150.000 y 200.000 pesos, dándole un buen tramo de espacio solo el pasaje. Adicional a eso, con 100.000 pesos adicionales, tú puedes tener para la comida, porque un almuerzo aquí te vale 12.000, 15.000, pongámosle un buen almuerzo con todo, 20.000, que eso viene equivaliendo a sus $6, ¿sí? Entonces yo puedo hablarte tanto en pesos como en bolívares como en dólares, porque recientemente fui a Venezuela. Ya conozco el peso de 10 años de vida aquí en Colombia, y entonces te conozco la moneda de allá, de aquí y el cambio de monedas. Entonces lo recomendable es traerse un aproximado de 250.000 pesos para llegar al sitio donde vas a llegar. Ok, listo, es una buena base, es excelente eso. Ahora bien, en Colombia no hay el mismo problema que en Venezuela. En Colombia se mueve muy fácil lo que es a nivel de efectivo, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. ¿Y el billete actual más fuerte de Colombia, disculpa mi ignorancia, cuál sería? El billete de 100.000 bolívares, de 100.000 pesos, perdón. Sí, cabe destacar que, bueno, se confunde un poco porque estamos hablando de tres monedas diferentes. El billete más grande en Colombia es el de 100.000 pesos, seguido por el de 50.000 pesos, 20.000 pesos, 10.000 pesos, 5.000 pesos, 2.000 y entramos en las monedas. Pero ya, como te digo, o sea, incluso 2.000 pesos, que es menos de medio dólar, te estaría sirviendo a ti para tomarte un café, para comprar cualquier cosa. Correcto, hay mayor diversidad. En este caso, en base a lo que me estás comentando.
tú has estado, o sea, ya me voy a enfocar más que todo en tu perfil, no tengo muchas más preguntas que hacerte, por lo menos de momento. Me gustaría saber exactamente qué zonas de Colombia has visitado, o sea, por ejemplo, menciona pueblitos, por ejemplo, o ciudades. Exactamente qué has visto, qué zonas has visitado que puedas recomendar y cuáles no. Zonas para recomendar tipo turismo, te recomiendo Medellín, es muy buena zona, tiene sitios turísticos. En mi particular, me gusta mucho la zona costera. Yo soy mucho de que me gusta ir a la playa. La comida de la costa es más acorde a la que nos gusta a nosotros. Por el sazón de la costa es más con condimentos, ¿sí? Colombia tiene una diversidad de comidas, pero más que todo en las partes centrales como Bogotá, como zonas aledañas, la comida no es tan condimentada ni tan aliñada como nos gusta a nosotros, ¿sí? Y ya nosotros venimos, entonces para no tener ese de que no me gustó la comida, recomendable, la costa tiene playas, tiene buena comida, aparte de que tiene diversidad cultural, de que hay de todo para el turismo, tanto gastronomía como tiene artesanía y son muy regionalistas en la parte costeña. A ver, Barranquilla me la mencionas como una opción, ¿correcto? Barranquilla, Cartagena son muy buenas. Más que todo te recomendaría, en caso de ir a la costa, te recomendaría más Cartagena, donde puedes conocer parte de la historia de Cartagena. Cartagena es una ciudad que tiene una historia maravillosa. Te recomiendo que la busques por internet, la estudies, porque es donde llaman la ciudad amurallada, es donde está la muralla principal, donde hubieron muchas batallas. Todavía se conservan parte de los cañones que se utilizaron en esa batalla, en la batalla de Santander, que cuando eso de esa época, no conozco mucho la historia de Colombia como tal, pero sé que, y tiene una área que llaman la zona de Hexemaní o Yexemaní, como lo nombren, donde está un área de manualidades, donde hay pinturas, arte, de todo. Es una ciudad que prácticamente no duerme. Tú vas en el día y encuentras diversión, vas en la noche y encuentras diversión a la hora que pases y son varias calles que son coloniales. Son casas que tienen antigüedades, tú ves esas puertas grandes, o sea, es muy bonita la ciudad, fue una de las ciudades que más me gustó de las que visité. Muy bien. En este caso me voy a volver a concentrar un poco en lo que es el área de frontera para preguntarte lo siguiente. Es muy común escuchar nombres como Valledupar, Bucaramanga, si no mal recuerdo es la otra parte que está cerca de una frontera, también Cúcuta, que tengo entendido que son partes que están extremadamente cerca de frontera. Háblame de esas zonas. ¿Cuál de las tres que te acabo de mencionar, por ejemplo, Bucaramanga, Cúcuta o Valledupar, cuál de las tres consideras que puede ser una zona, entre comillas, Valledupar, Valledupar para turismo es muy buena. Cúcuta es porque está frontera con Venezuela y ya eso se volvió más que todo un libre comercio, ¿sí? Entonces simplemente tú pasas, llegaste a la frontera, pasas a Cúcuta y ya es un libre comercio, las personas ahí lo que hacen es compras y ventas y vamos para atrás, ¿sí? Ya cuando entras en la parte de Valledupar, Valledupar tiene la capital del vallenato, tiene muchas cosas que te puede ofrecer esa ciudad como tal. Entre Cúcuta y Valledupar te recomendaría más Valledupar. ok, Cúcuta, vamos a resumirlo. Cúcuta es prácticamente una ciudad comercial. Valledupar Correcto. sí puede ser un poco más turística. Un poco Y más turístico. también Sí, me acabas de mencionar Cúcuta y Valledupar explicando más o menos, dando una opinión sobre los dos puntos. sí. Significa que estuviste en los dos lugares, ¿correcto? Estuve en Cúcuta, pasé por Valledupar, no hice escala, no me detuve ahí en ese municipio como tal. Ok, correcto. Cuando cruzaste de retroceso para volver a Colombia, o bueno, exactamente cuál de las dos fronteras utilizaste, ¿la de Cúcuta o la de Valledupar? No, ninguna de las dos, yo me fui por la parte del llano, que es la parte de Arauca. Eso es viniendo de Venezuela, te irías hacia lo que es la parte de Apure, entras a Apure ya, entrarías a Guasdualito, y de Guasdualito ya estarías en frontera, que la frontera entre Colombia y Venezuela por la parte de Arauca es Arauca y Guasdualito. Guasdualito, Venezuela, Arauca, Colombia. Ok, correcto. En este caso, estarías entrando por otra región. No estarías entrando por donde comúnmente se acostumbra.
¿Te quedó más cerca por correcto. ahí o hay alguna razón Sí, particular? por la zona donde yo vivo me queda más cerca por ese lado, porque tengo buses que van directo. Anteriormente, cuando me vine, tuve que hacer 4 escalas para llegar a Cúcuta, Ok, ¿sí? ya te entiendo ya. En esta oportunidad, desde mi propia ciudad, Valle de la Pascua, hay un bus directo que va hasta Guasdualito. O sea, me coloco en el bus en Valle de la Pascua y me bajo en Guasdualito y cruzo frontera. Es un viaje directo. ¿Cuántas horas te diste en ese viaje? Salí en el autobús iniciando el recorrido, montándome en el autobús 10 de la mañana en Valle de la Pascua y llegando a las 10 de la mañana aproximadamente en Guasdualito, un promedio de 20 a 24 horas. Hablemos sobre tu opinión respecto a la seguridad en Colombia. Muchos piensan que por el asunto de las guerrillas es bastante complicado movilizarse en Colombia. Por ejemplo, hay que evitar ciertas zonas en cualquier país, eso no es un secreto para nadie, pero las ciudades que acabas de mencionar o los puntos estratégicos que acabas de mencionar no tienen absolutamente nada que ver con esa mala vibra o con esa precaución que uno tiene que llevar. Pero, por ejemplo, vamos a imaginar, yo quiero ir a Barranquilla, o quiero ir a Cartagena, o quiero ir a Bogotá, cualquier parte de Colombia. En el La trayecto, guerrilla dímelo. está sobrevalorada. Anteriormente había muchas fama con la guerrilla porque eso anteriormente fue, todavía existe, sí, pero no es como lo indican las películas, las series, las novelas, ya eso no se ve como se veía antes, ya nadie sabe quién es guerrilla. En Venezuela es totalmente un secreto. O sea, aquí ya prácticamente eso no existe. Tú puedes circular a nivel nacional en cualquier país siempre y cuando no cometas errores de meterte con las personas de la ciudad, no ser una mala persona, Ok, deja quieto a quien está quieto. Así de simple. simple. Pero puedes moverte en el territorio nacional, puedes visitar todos los estados y municipios de Colombia simplemente con tu cédula y obviamente con peso en mano. Ok, correcto. Empleando el uso de lo que es El respeto. las trochas y el respeto como indicas, pero No, no la... necesitas. O sea, dentro del territorio colombiano no necesitas utilizar trocha. Tú, la trocha es para cruzar de Venezuela hacia Colombia. No, Ya una claro, vez que pero pasas a Colombia, yo ya me tú, refiero justamente a eso. O sea, una vez que uno va a pasar a Colombia, nada más con su documento de identidad, la cédula, a partir de ese momento que ya estés en Colombia, ya te puedes, como que dice, tranquilizar, ¿correcto? sí, por supuesto. Muy bien. Y si, por ejemplo, quiero ir, muy bien, crucé la trocha, etcétera, ya estoy en Colombia, agarro un autobús que me lleva a cualquier parte que yo quiero ir a Barranquilla, a Cartagena, estoy mencionando lo que ya mencionamos, pero si, por ejemplo, hablo un momento el mapa, me aparece, o sea, las ciudades más grandes que me aparecen teniendo el mapa abierto sería, por ejemplo, Sincelejo, Montería, Caucasia, Barranca Bermeja, Medellín, son las ciudades más grandes que me aparecen a nivel de mapa que lo tengo abierto en este momento. Si voy a movilizarme por cualquier parte del país, no tengo que estarme preocupando de que el transporte que estoy empleando sea atacado, tipo las películas, que sea No, 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 atacado. no, 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 no. Son muy seguros, la verdad, y el servicio de transporte de Colombia, comparado con el de Venezuela, yo me vine hace más de 10 años y el servicio de transporte en mi país era muy bueno. Y te digo que esta vez cuando fui, impresionante, son buses que lo único bueno que tienen es el motor y qué bueno que tienen el motor, porque de verdad la estructura principal, no. O sea, vas con calor, las personas van dentro del pasillo, llevan animales, tiran todo en el piso, tus bolsos van expuestos a que lo que lleves ahí se te dañe, nadie te responde por nada, o sea, es un caos total. Cuando tú pasas a la parte de Colombia, te ofrecen buses cama que donde tú con simplemente $2, $3 más adicionales, tú puedes escoger una postrona que llaman ellos. La postrona es un tipo de asiento preferencial que te da un espacio para tú acostarte, poner los pies, todo, donde te trae internet, te trae para cargar tu celular, te trae aparte de eso distracción de televisión, viene con baño incluido. Son autobuses muy cómodos y muy seguros, en los cuales te cargan 3 choferes para viajes largos, porque ellos se turnan para descansar.
y no hay inconveniente de que van a atacar el bus en alguna vía. Tiene que ser una vía muy peligrosa, muy fronteriza, muy hacia allá, pero los que viajan hacia esas zonas no son zonas turísticas y ya conocen ese tipo de zonas. Pero para las zonas turísticas puedes viajar con toda seguridad, que aquí tienes el respaldo de que sí, el bus es totalmente seguro. Ok, correcto. Ahora voy a hacer una pregunta un poco idiota en el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es más empleando el sentido común. Si, por ejemplo, yo soy turista y voy a llegar, crucé la trocha y toda la cosa, tengo los pesos, hice los cambios, etcétera, etcétera, ya estoy listo para montarme en un autobús e irme donde tengo que llegar. ¿Qué ocurre? A partir del momento en el que yo estoy en la frontera, sea con Colombia, sea con Venezuela, me van a identificar como un turista inexperto, porque no sé, o sea, es primera vez que estaría viajando, en mi caso particular, porque es para eso, más que todo la narrativa, o sea, dar a conocer una abreboca o una perspectiva de una persona que nunca ha salido del país, por ejemplo. Me van a poder identificar fácilmente como un turista inexperto. Habrán personas que con la malicia van a buscar joderme con todo el sentido de la palabra de alguna manera. O debo suponer que buenos samaritanos de aquí en adelante. Vas a encontrar ambos, ¿sí? Pero cuando tú vienes en el camino de Venezuela para acá, en el mismo bus vas a hacer amistades, como buen venezolano que somos amigos de todo el mundo. Y hay personas que ya han tenido este recorrido y te van a decir, no, pero no lo vayas a comprar y ni siquiera tienes conmigo yo te lo compro. O sea, ya tú vas a empezar a identificar a la persona si es buena contigo, si ya tú le viste que no tiene ninguna intención. Claro, la idea principal es que si tú traes un buen dinero, no revelarlo, o sea, no revelar de que tú, no, yo voy para donde un familiar y ya. Pero, y cuando pases de aquí, ya que estés en la parte de Colombia, no vas a encontrar personas de que no, mire, este es nuevo, me lo voy a llevar. No, porque simplemente ahí están las personas que venden los pasajes. Hay puestos de control de los buses que viajan directamente desde la frontera a cualquier parte. Entonces, lo más que te puedes conseguir a alguien que te diga, venga, 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 pague aquí, porque son personas que llaman aquí en Colombia jaladores, ¿ya? Que es diferente al jalador de allá. El jalador de aquí es el que jala a la persona para que compre en el sitio. Entonces vas a encontrar los jaladores que te van a llevar al puesto de bus. Pero como tú al venir para acá, tú vas a llevar la orientación tanto de conocidos que tienes en Colombia como de conocidos que tienes en Venezuela que te van a decir, mira, si te dicen esto no y si te dicen esto sí, entonces vas a llegar a tal sitio y tú le vas a decir esto, o sea, vas a llevar la orientación de cualquier persona que tú tengas fuera del país. Correcto. Bueno, Gastón, fue una conversación muy amena. Si tienes algún comentario final, por mi parte no tengo nada más que acotar. Esto fue algo bastante espontáneo. No tengo guión, no tengo preguntas escritas. Todo lo que hemos estado hablando me ha ayudado mucho con Google, viendo el mapa. Transparente. Estoy tratando de ser transparente en el que esto fue algo espontáneo. Y bueno, este fue un placer haber hablado contigo, siempre es muy ameno, eres muy elocuente, eso de verdad facilita mucho la comunicación, sobre todo para las personas que no sabemos mucho. Hoy el tema puede ser este, mañana podemos estar hablando sobre cualquier otra cosa, sea yo el próximo elocuente, la próxima persona de experticia o puede ser algún otro invitado, podemos ser tú y yo, podemos ser tres, cuatro, cinco personas la próxima vez. Indiferentemente, lo que se estamos es tal cual como es el nombre de mi canal. Se estamos aprovechando el tiempo, invirtiéndolo. La inversión siempre es a nivel económico o de tiempo. Y considero que esto es una inversión productiva donde estoy expandiendo mi conocimiento, sanando un poco la ignorancia, que tampoco es un pecado tenerla. Y bueno, Gastón, última pregunta que me faltó hacerte y en este momento se me acaba de ocurrir porque yo estoy seguro que más de un oyente me va a culpar justamente porque no te lo pregunté. ¿Cuándo sería la próxima vez que te veamos por los lados de Venezuela? ¿Cuándo tienes intención de volver? Bueno, es, poniendo a un lado la parte del viaje como tal, de frontera a donde vivo, es lo único malo que puedo decir que me pasó de regreso a mi país. Pero sí tengo estipulado regresar para el mes de diciembre porque tengo familiares, amistades que todavía quedaron allá, que tenía más de 10 años, logré compartir nuevamente con ellos y fue una mezcla total de emociones de que cuando me tocó regresarme, yo dije, me voy la otra semana y me voy la otra semana, un viaje de un mes, lo aplacé para un mes y medio porque la estaba pasando muy bien con familiares, porque como te digo, nosotros los venezolanos tenemos el acogimiento,
a la persona que llega de que aunque no tengamos, le damos lo mejor de nosotros. Y ya no serían 10 años como me dice mi familia, bueno, te veremos en 10 años. No, ya será más frecuente. Estoy planeando ir por lo menos una vez por año, pero igual como turismo. Correcto. Bueno, señores, este fue Javier Gastón contando su experiencia. Es un venezolano más, un venezolano menos. No quiero menospreciar a Gastón. Simplemente estamos explicando que estamos opinando o estamos compartiendo esta información, siendo personas rutinarias como tú, yo o cualquiera que esté escuchando esto. Y bueno, nada más. Gracias por tu tiempo, Gastón. De verdad, la conversación se alargó bastante. Teníamos intención de que fuera algo de cosa de 30 minutos, pero bueno, la elocuencia dio prioridad y el tiempo se nos pasó un poco. Gracias por Sí, haber no, compartido este espacio. el tiempo vuela cuando te diviertes, eso siempre lo he dicho yo. Y otra cosa que te puedo comentar, Juan, es que si alguno de tus oyentes tiene alguna duda, existe el espacio de comentarios dentro del área del video y yo voy a estar revisando los comentarios, voy a estar revisando el video de vez en cuando, porque si puedo aportar en algo más dentro de los comentarios, también lo voy a estar haciendo.